la mañana, 33 minutos en todo el país, hasta las 12 estamos en esto que es No te duermas. Te contaba recién esto de, que me sorprendió cuando me mandaron la foto, esta oyente que estaba recorriendo la zona de Gregorio de la Ferrer, una localidad muy transitada, de muchas compras, y vio este precio de 35.000 pesos en efectivo y 41.650 con tarjeta, una mochila escolar. Y me continuó después el mensaje, me decía alrededor de 20.000 pesos las mochilas sin carrito, y desde 15.000 pesos las más chiquititas, las que son para los nenes de jardín. ¿Cómo se hace? Seguimos preguntándonos, es muy difícil y se lo tengo que preguntar a ella. Brenda Vargas Macchi es diputada nacional por el Frente de Todos, es la diputada más joven y surgió de acá del Partido de La Matanza y la tenemos con nosotros. Gracias por la visita, gracias por venir. Por favor, buen día a ustedes, al equipo de trabajo y a todos y todas las oyentes. Por ahí no fue muy suave la pregunta para arrancar, Arrancaste con todo, pero es realmente difícil. Sí, sobre todas las cosas avisarle a la vecina que nos está escuchando que si se encuentra esa diferencia de precios que son ilegales porque no te pueden modificar los precios entre el efectivo, crédito y débito, puede hacer la denuncia en defensa del consumidor y mediante control comunal del municipio de La Matanza también la van a poder guiar para poder hacer la denuncia. Claro, pues ya tenés una diferencia de 7.000 pesos. Es muchísima la diferencia que te están cobrando y en realidad por ley no se puede hacer esa modificación, todos los medios de pago son iguales. Entonces puede generar la denuncia hacia el comercio. Entiendo también la situación de los comerciantes, pero la realidad es que afecta la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas que haya esa diferencia de precio. Y esto se ve mucho, Brenda, hoy comprando por internet, ¿no? El clásico Mercado Libre que todos los conocemos. Yo recuerdo años atrás, época del kirchnerismo, en el Hora 12 y demás, eran muy sencillos, si se quiere, o más fácil, más cercano poder comprar, ¿no? Vos decías, bueno, a ver, ¿lo compro en efectivo o lo compro en cuotas? No, sin cuotas igual no me están cobrando Era casi lo mismo, interés. claro. Lo de hoy es increíble. Hoy ingresa uno y tiene el 150% sobre de interés. todo las tarjetas bancarias de bancos privados que tienen intereses superiores, y ni hablar, que también está bueno decirle a los vecinos y las vecinas que antes de recurrir a estas empresas privadas, credilicias, que cobran de 200 a 300% de interés, recurramos a un banco del Estado que tiene tasas de intereses más bajas ante este nivel de necesidad, ¿no? Lo ideal sería que ninguno se tuviera que endeudar. Pero lamentablemente tenemos un país que está endeudado por culpa de un gobierno neoliberal que tiene nombre y apellido en 45.000 millones de dólares, y eso afecta, por supuesto, a la vida cotidiana de nuestros vecinos y hace que se tengan que reendeudar una y otra vez. Así que por eso también desde el municipio, y está bueno contarles a los vecinos y las vecinas que nos están mirando, también están nuestras ferias francas, tenemos las ferias de emprendedores en los Changomás de la Ferrer y de San Justo, mediante la Secretaría de Producción de nuestro municipio, para tratar de acortar esta brecha de costos y poder ayudar a nuestras familias, sobre todo a nuestros pibes y pibas que puedan arrancar la escuela. También está bueno decirles que desde el municipio ya hace muchos años tenemos el programa La Escuela Mejor con Libros, donde también se entregan los kits escolares. Por ende, entendiendo estas situaciones que no surgen de ahora, sino surgen desde ese desguace profundo que tuvo el Estado luego de las elecciones del 2015 y con el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, hoy necesitamos seguir generando este tipo de políticas que puedan acompañar a la población. Ese programa de que hacías referencia está muy bueno, le dan los libros de manera gratuita a los chicos aquí en el Partido de La Matanza, cosa que no sucede en otros distritos y nunca lo mencionamos y me lo trajiste a la memoria. Y recuerdo que en principio se implementó solamente para escuelas del Estado, pero después abarcó también escuelas privadas. Abarca algunas escuelas privadas que así lo necesiten, porque aparte ustedes saben también que mediante esta crisis que tuvimos, muchas escuelas privadas solicitaron el aumento de subsidios del Estado, por ende se empezó a intervenir de otra forma con políticas públicas. Te quería contar también que esta prueba piloto que se hizo en La Matanza con la Escuela Mejor con Libros, hoy llega al Ministerio de Educación de la Nación, y el resto de las provincias también tienen, mediante una política federal, educativa, del gobierno nacional, con nuestro ministro de Educación, nuestra viceministra de Educación, que es Silvina Birz, que es una de las impulsoras de este programa en el distrito. Hoy todas las provincias reciben sus libros para que los pibes puedan llegar a la escuela. La diferencia quizás sí es que en Matanza vamos avanzando y los pibes de secundario también reciben sus libros para poder estudiar, los kits escolares y toda la ayuda que soliciten las escuelas. Está muy bueno porque son caros también los libros, se complica. Por supuesto, mira. Empezar la escuela es el clásico WhatsApp para ver quién tiene el libro del año pasado, ¿no? Por ahí lo conseguís usado. Sí, ¿no? Eso es histórico, ¿no? A mí me pasaba de más chica. Yo viví la adolescencia y la secundaria en la cuando mejor época económica cuando no había WhatsApp, recién arrancaba, y en la mejor época económica que tuvo nuestro país, con unos salarios altísimos en dólares, que fue la época de Néstor y Cristina.
donde uno podía quizás elegir comprar el nuevo usado y tradicionalmente ibas al usado. Igual, sí. Pero bueno, también creo que tiene que ver con una cuestión de tradiciones, tiene que ver con una cuestión de que podamos comprender el interés que nosotros debemos darle al libro, a la lectura, más allá de los aparatos tecnológicos que también, por supuesto, significan el presente y el futuro. El libro en papel sigue siendo en el mano a mano una cuestión de interés cultural que tiene que estar en el pibe desde muy chiquito y no tiene que dejar de existir. Por eso es que insistimos con la campaña de la escuela mejor con libros, y no es que no tecnologizamos, al contrario, seguimos teniendo aulas tecnológicas, jardines de infantes con aulas tecnológicas digitalizadas, para que los pibes puedan tener ese primer contacto con la tecnología desde muy chiquitos, pero ese mano a mano con el libro es muy interesante a nivel cultural. Brenda, bueno, yendo más para atrás, llegaste a ser diputada solo con 26 años. Sí. El límite es de 25 hacia Exactamente. arriba. ¿Y cómo se dio y cómo te sentís hoy en la Cámara? Bueno, creo que se dio fruto de la militancia y la organización de los pibes y las pibas del distrito. No soy la única, ustedes conocen quizás la estructura de política de nuestro municipio y la estructura que también compone el gobierno municipal, que también tiene compañeros jóvenes en el gabinete, en todas las áreas, y fundamentalmente algunos de los secretarios y secretarias también lo son. Tiene que ver, me parece, con esta idea tanto de Fernando como de Verónica de aceptar ese trasvasamiento generacional y hacerlo efectivo realmente, ¿no? Nosotros entendemos que la política, es para todos los sectores. Lo que nos diferencia a nosotros los jóvenes es que quizás podemos llegar de otra forma, porque yo soy hija, soy sobrina, soy nieta, puedo ser vecina, puedo ser mamá, si quisieras, no lo soy en este caso, pero tenés acceso a todo el sector etario y todas las cuestiones que surgen en todos los sectores etarios. Para mí significa mucho, por supuesto, que podamos hacer efectivo el trasvasamiento generacional, que podamos hacer efectiva la renovación política. Desde, por supuesto, nosotros tenemos un contenido ideológico, nos dejamos ser peronistas, de movimientos populares nacionales, pero que eso pueda llegar efectivamente a la política pública genera esa vueltita de rosca que a veces nos falta en los gobiernos que tienen, tantos años, ¿no? Nosotros reconocemos, estamos desde el año 99 con Alberto Balestrini en un proyecto político que avanza y que avanza y que avanza y que va transformando toda la Matanza, y somos parte, yo hace más de 10 años, con la edad que tengo, milito desde muy chica, somos parte desde aquel entonces y hoy somos protagonistas, los pibes y las pibas. ¿Y cómo me siento en la Cámara? Es un momento complicado de la Cámara de Diputados. Me hubiese gustado quizás que me tocara otro momento. La verdad que es un honor y es un orgullo representar a los bonaerenses, sobre todo a los matanceros y las matanceras. Creo que es lo más importante que le puede pasar a uno como militante, con una responsabilidad política tan grande, de representatividad. Sí, es un momento complejo, es un momento donde tenemos el Congreso cerrado, básicamente, donde todo el año pasado sesionamos con complicaciones terribles y niveles de violencia altísimos, niveles de violencia que, en un sistema democrático no deberían alcanzar. Es inadmisible. Yo he visto a finales del año pasado, creo que todos lo vimos, cómo diputados de Juntos por el Cambio rompían las bancas dentro del recinto. Los mismos diputados que hace un par de años, cuando fue la reforma previsional de Mauricio Macri, se quejaban de que tiraban piedras al Congreso. Entonces, el parámetro tampoco existe, ¿no? ¿Cuál es la vara con la que miden la violencia, con la que participan de un sistema democrático? Y creo yo, no porque hoy sea legisladora, sino del más importante, porque es el más representativo del Poder Legislativo, ¿no? ¿Qué más representativo que te voten para que vos puedas ser la voz y el voto de tus vecinos y tus vecinas, sobre todo en la Cámara de Diputados a nivel nacional, donde está la representación federal de todas las provincias? Es un momento complejo, es un momento donde tenemos muchas cuestiones importantes para nuestros vecinos y vecinas trabadas en la Cámara por estas cuestiones, y ayer lo mencionaba en la Comisión de Previsión Social. Ayer tuvimos una audiencia pública por el plan de pago de deuda previsional, por proponer que se puedan generar nuevas jubilaciones, y la verdad es que no estamos viendo que Juntos por el Cambio vaya a trabajar. Bueno, ese fue uno de los temas, el de las nuevas jubilaciones, que queda afuera en el medio de la pelea por el posible juicio de la Corte. Exactamente. Nuevas jubilaciones que en La Matanza significan 25.000 jubilaciones en el año 2023, solo en este año. Son jubilaciones que entendemos que surgen problemáticas de irregularidad en el empleo desde mediados de los años 90, porque tenés que calcular que son personas entre 50, 60, y a partir de ahí pierden o sus ingresos formales o pierden sus aportes formales. Por lo cual, no es de hoy ni de ayer.
obviamente es una situación que nosotros tenemos que seguir trabajando hacia adelante, la regularización del empleo y la formalización del empleo, pero mientras tanto tenemos que solucionar también la problemática que tienen estos argentinos y argentinas, que son además quienes nos formaron a nosotros, quienes nos construyeron, son nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, quienes trabajan al lado nuestro y que sus realidades fueron distintas porque el neoliberalismo les fue impartiendo otra vida a lo largo del tiempo. Y ahí es donde ellos siguen contraatacando, no permiten que avance el plan de pago de deuda previsional, porque para ellos es un gasto del Estado, pero a diferencia de eso, cuando estamos hablando de jubilaciones de privilegio para la justicia o de sueldos de privilegio para el Poder Judicial, no es un gasto. Cuando estamos hablando de un juicio político por malversación de fondos, también en la obra social del Poder Judicial, no pasa nada, no avanzamos. Ahora, Brenda, esta actitud extorsiva prácticamente que tiene Juntos por el Cambio, no ha podido ser hasta ahora rota. Hay intentos, sé que hay intentos para una sección antes de fin de mes, que también sería de alguna forma medir fuerzas, ¿no? Porque si se logra romper este cerco, quedaría también fortificada un poco la acción de gobierno. ¿Cómo están esas negociaciones? ¿Sabés si existen? ¿Quién podría sumar para...? Mira, el Poder Legislativo es un poder donde siempre hay negociaciones entre bloques, ¿no? Está bueno, eso también la gente lo vea desde ese lugar. Cada bloque tiene sus objetivos, sus intenciones, sus voluntades hacia finalizar sus mandatos y cada diputado seguramente también en cuanto a lo que representa o a los sectores que representa, pues seguramente no ser claros con eso también. Siempre va a haber negociaciones. Hoy está en tela de juicio sobre todas las cosas la cuestión del plan de pago de deuda previsional y la creación de las universidades públicas. Están esas negociaciones en curso desde fines del año pasado, donde los dictámenes de las comisiones ya estaban firmados por mayoría y donde ellos habían en algún momento algún sector del radicalismo, sobre todo más ligado al sector de Lustó, más ligado al sector de la histórica Franja Morada, que cuando fue la cuestión de las universidades, por supuesto, se iba a acercar a dar quórum, y por las internas que ellos tienen mismas, esta famosa interna de los halcones y las palomas, ¿no? Que tiene el radicalismo, no se terminan presentando las sesiones. Esa fue, de hecho, la última sesión en la que intentamos trabajar las universidades públicas. Nosotros estimamos y esperamos, le pedimos a la oposición también que vaya a trabajar a la Cámara de Diputados, porque todo este trabajo que se vino haciendo hasta el momento solo participaron en el juicio político, porque tienen un interés claramente ligado al poder económico y a lo que significa el poder judicial hoy en la Argentina, que no es otra cosa que una variable de inestabilidad de la democracia, de los sistemas de poder. Así que estimamos la semana que viene o la siguiente a más tardar poder tener esa bendita sesión y poder generar sobre todas las cosas, debatir dentro de la Cámara y votar dentro de la Cámara, y que si ellos no están de acuerdo con la creación de universidades públicas, si Juntos por el Cambio y todos los interlocutores que lo componen no están de acuerdo con la creación de universidades públicas, que lo digan en la cara de la gente, que lo digan en una sesión. Si no están de acuerdo con las jubilaciones, con el plan de pago de deuda previsional, que lo digan en una sesión y que pongan la cara frente a sus representados. Porque 25.000 personas que no se pueden jubilar en La Matanza son 800.000 a nivel nacional. Y muy probablemente algunas de esas personas que no van a poder ser beneficiadas son sus votantes. De hecho, hasta la izquierda coincide en ese sentido. Sí, por supuesto. Tuvimos a Romina del Pla hace muy poquito acá y no decía exactamente lo mismo que vos, pero algo similar. Ella obviamente difiere en algún aspecto del proyecto o de las formas, pero dice, bueno... hagámoslo por lo menos, o sea, abramos las universidades, construyamos universidades porque son necesarias. ¿Está mal el sistema educativo? Sí, creemos que hay que modificarlo, pero mientras tanto hagamos esto. Yo creo que siempre que la sociedad, como sociedad vivimos una pandemia que eso modificó, por supuesto, a todo el tejido social y por ende, post pandemia y post crisis económica, siempre tiene que haber una modificación del sistema educativo. De hecho, hay un planteo del Ministerio a nivel provincial y a nivel nacional de poder hacer ciertas modificaciones. Ahora, que la universidad debe ser libre, gratuita y accesible para todos los argentinos y las argentinas, no hay dudas y no se puede negar. Entonces, si Juntos por el Cambio está en contra de que sea accesible la universidad, la educación superior, bueno, que lo ponga en la sesión y que diga en la sesión realmente por qué ellos no quieren la creación de universidades públicas. Brenda, tenés mucho contacto seguramente con la gente, con el común de la gente aquí en el partido de La Matanza, y eso te da un termómetro de lo que está pasando. ¿Entienden que pueden perder las elecciones a nivel nacional? Mira, nosotros en La Matanza la realidad es que tenemos un microclima político donde al venir ganando elecciones con tanta cantidad de diferencia y donde la gente se reconoce peronista, que es uno de los pocos distritos del país
donde se termina reconociendo peronista y donde tiene una identidad popular, donde tiene una identidad nacional, donde el vecino y la vecina de La Matanza recurre al colectivismo para solucionar sus problemáticas dentro de sus barrios, nosotros no entendemos que vayamos a perder a nivel nacional. Pero como te digo, a lo largo de los años, vos lo sabrás también, nos ha pasado muchas veces. Nosotros entendemos que la política pública del gobierno nacional está dirigida hacia todos los sectores. Entendemos también que la política económica está fundamentalmente trabada por el Poder Judicial, porque también nos viene pasando durante estos años de gobierno nacional. Claro, pero el problema que tienen, digo, y lo decimos siempre acá en el programa, es ese. A ver, por supuesto, uno ve obra pública en La Matanza y está buenísimo que se haga, y hay mucha obra pública hoy en La Matanza, necesaria, y en buena hora que llegue, pero al vecino no le alcanza la guita en el bolsillo y vamos a estar desde ahí. Sí, y por eso también a nivel municipal, como te comentaba antes, nosotros tratamos de ejecutar políticas para poder aplacar esa situación que vive. No, y a nivel nacional también se hace. Sí, por supuesto, con los precios justos, bueno, desde nuestro lugar, con las ferias francas, la Secretaría de la Tercera Edad, con sus micros que pueden hacer las compras en el mercado central, que todos sabemos que tienen costos mayoristas y más bajos a los que puedes encontrar en el barrio. Y además, bueno, obviamente, muy ligado al sector de los jóvenes, poder acompañarlos con todo tipo de becas. Ahora, por ejemplo, ayer entregamos subsidios a emprendedores, porque también entendemos que el sector laboral se modificó a lo largo de los años y por lo menos para nuestra generación hoy el sector emprendedoril es muy importante y debemos sostenerlo y debemos acompañarlo para que eso pueda llegar a ser puestos de trabajo, para que puedan llegar a ser medianas o pequeñas empresas o microempresas, pero nosotros creemos realmente que lo fundamental para gobernar es generar trabajo, no lo digo yo claramente. Y en eso estamos y ante las posibilidades que tenemos como gobierno municipal lo hacemos. Así igualmente, como te decía antes, vemos que la política económica a nivel nacional muchas veces se ve coartada por las decisiones del Poder Judicial. Por eso también insisto con este tema de cómo el Poder Judicial hoy es un factor de inestabilidad democrática, siendo uno de los poderes del sistema, ¿no? Digo, por ejemplo, y lo pensábamos ayer con algunas compañeras que charlábamos el tema del juicio. Cuando vos vas a comprar un paquete de fideos al supermercado hoy y mañana y pasado y te va subiendo el precio y el gobierno nacional le pone multa a las molineras acuden a la justicia. ¿Y quién sale ganando y quién sale perdiendo? Sale perdiendo el vecino, no sale ganando el vecino cuando eso termina la justicia. Y así podemos decir con internet, así podemos decir, un montón de cuestiones de la vida cotidiana, de la política económica que tiene que generar el gobierno, termina recayendo en el sistema en el Poder Judicial. Entonces, ahí tenemos un gran conflicto que hay que resolver y por eso también es tan importante que esté ligado este debate del juicio político a la vida cotidiana de nuestros vecinos. Porque si no, no vamos a llegar nunca a comprender de trasfondo y vamos a caer también en esta lógica de es por Cristina. Y sí, por supuesto, una de las razones es porque... Es lo que se instala en realidad, ¿no? Por supuesto que en los medios se va a instalar eso. Ahora, a mí me gustaría que en los medios también se pueda decir todo el resto de cuestiones que suceden cuando la justicia se hace partícipe de los intereses de un sector del poder y no de la gente. Sí, los jueces no son elegidos por voto popular, somos nosotros los elegidos por voto popular. Entonces, ¿por qué la justicia puede interferir en, por ejemplo, la ley de Consejo de la Magistratura? Vos hoy, por ejemplo, podemos charlar de la cuestión del caso de Lucio Dupuy, cuando hablan de la jueza que revinculó al niño y demás. Bueno, los jueces son juzgados dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, si ese mismo Poder Judicial conduce el Consejo de la Magistratura, entre bueyes no hay cornada, decía mi abuelo. Gracias por darme esas palabras, porque no las tenía, pero es eso, es muy complicado poder gobernar en una situación donde estás completamente intervenida de alguna forma por el poder económico concentrado mediante lo que nosotros llamamos su brazo armado, que es la justicia. Brenda, y si trasladamos ese panorama al partido de La Matanza, ¿cómo lo ves? Nosotros siempre decimos acá, en el humilde análisis que podemos hacer, que creemos que Espinosa no tiene riesgos de perder una elección hoy. Si fuese él el que se presenta, suponemos que va a ser él el candidato, en principio. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio dice, estamos en un momento histórico y por primera vez después de mucho tiempo se puede cambiar el gobierno en La Matanza. Me extraña que Juntos por el Cambio diga eso cuando no tiene candidato todavía, tiene una interna bastante feroz. Tiene mucho. Claro, tiene una interna bastante feroz, como para decir estamos en un momento histórico, ¿no? Tiene muchos.
No, nosotros entendemos que la política que venimos llevando desde el municipio es la que nos piden los vecinos y por la cual nos votan los vecinos. No está bueno hacer futurología sobre las elecciones, eso me parece a mí. Si bien, como decía antes, históricamente hemos tenido buenos resultados electorales, tanto con Fernando como con Verónica y con todos los compañeros que hemos estado en algún tipo de lista, algún espacio a elegir por nuestros vecinos y vecinas. Porque además de lo que todos conocemos, digo, están también los foros de seguridad, hay distintos espacios comunales donde también hay vecinos y vecinas que se eligen por su participación comunitaria y son vecinos que son compañeros, que comparten nuestras ideas, que aportan también a la política que podemos realizar. Insisto con que no está bueno hacer futurología, insisto también con que visitando a los vecinos y las vecinas y pudiéndole acompañar a Fernando a un montón de lugares, es increíble y lo digo de verdad desde un lugar súper honesto, lo que lo quieren los vecinos y las vecinas a Fernando. Yo recorro La Matanza, bueno, ustedes capaz lo vieron si lo pudieron acompañar, y el agradecimiento real y honesto que tienen nuestros vecinos para con el gobierno municipal, no solo por la cuestión de la obra pública que vos planteabas también, sino por cómo se los defendió durante todos estos años. Porque no nos podemos olvidar de los 400% de aumento de los servicios que no quiso hacer el macrismo y cuando Verónica era la intendenta de la provincia de Buenos Aires, que fue a la justicia y presentó los amparos para que no se les aumente eso a nuestros vecinos, fue Verónica, que hoy es nuestra vicegobernadora. Digo, eso a la gente no se le olvida. Hay algo que Fernando siempre dice que es memoria activa. Y hay que decirle a Juntos por el Cambio que los vecinos de La Matanza tienen memoria activa, saben lo que hizo Juntos por el Cambio, saben la deuda millonaria que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional, saben cómo eso afecta a sus bolsillos. Y eso nosotros lo vamos a seguir militando porque es la realidad. Y es lo que nosotros podemos llegar a decirle a ellos cuando dicen que están establecidos. Ojalá que, algún día puedan entender el daño que le hicieron, porque calculo que algunos deben estar un poco engañados, otros lo entienden, lo asumen y les interesa porque les sirve a ellos. Nosotros no estamos en el negocio de la política como Juntos por el Cambio, nosotros estamos en la transformación de la patria mediante la política. Y eso también tiene que ver con el trasvasamiento generacional que nos propone nuestro espacio. Brenda, vos sos muy joven, seguramente no viviste aquella época en la que el peronismo de La Matanza tenía internas partidarias. En este caso hablamos de las PASO. Sería la primera vez que participás desde el lugar en el que estés en una PASO si se dan en el frente de todos, ¿no? En La Matanza. Digo por esto de la candidatura de Patricia Cubría. Ahora, en el 2015 nosotros tuvimos la interna ¿Quién estaba? Con la vicegobernación de Fernando en la provincia de Buenos Aires con Aníbal. Claro, en la provincia de Buenos Aires. Y tuvimos acá también con Cayuqueo. Claro, ayer estuvimos con Cayuqueo entregando los fondos y los subsidios para los emprendedores. ¿Qué significa eso? No, que creo que hay Fernando desde el 2015 viene planteando la unidad fuertemente porque entiende que haber perdido en el 2015 no nos afecta a nosotros ni le afecta a él, afecta a nuestros vecinos. Y como te decía antes, nuestro interés es la vida cotidiana de los vecinos y que sea digna. Nosotros lo que entendemos que el peronismo se debe a la unidad, porque entendemos que la responsabilidad que tenemos es de volver a ganar una elección, porque la responsabilidad que tenemos, como te decía antes, es transformar la vida de nuestros vecinos, seguir transformando la vida de nuestros vecinos. La verdad es que en estos tiempos y en este contexto donde mucha gente la pasó mal durante la pandemia, donde mucha gente la sigue pasando mal y nosotros lo que tenemos que hacer es salir a ayudar, la propuesta tiene que ser la unidad y creo que es lo que plantea Fernando constantemente. Entendemos, por supuesto, que en una gestión tan grande como la de nuestro municipio podemos proponer un montón de cosas, un montón de ideas y mejoras, porque siempre hay para proponer mejoras. Ahora, no sé si es el momento para generar una interna, si no es el momento para plantear una unidad consolidada con un objetivo claro, que sea dignificar a nuestros vecinos y nuestras vecinas ante todo lo que nos vino pasando. Da la sensación que por lo menos con Cubría no va a pasar eso, ¿no? Que va a ser candidata. Si le dan la nunca lista. Hablé con ella, sinceramente, no tengo diálogo, no la conozco, la verdad. No te voy a mentir, así que no sabría decirte qué es lo que piensa. Sí te puedo decir que en nuestro espacio nosotros confiamos en la unidad del peronismo. Siempre vamos a confiar en la unidad del peronismo. ¿Te encontraste, sin dar nombres obviamente, con algún peronista viejo, entre comillas, que te haya mirado de reojo por la edad que tenías cuando estabas tanto militando como ya siendo candidata a diputada? Arrancó con un viejo. No, porque en La Matanza suele darse lo que eso. Pasa es que, mira, al contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Si bien yo arranqué, por supuesto, con los centros de estudiantes y toda esa lógica,
nosotros, yo pertenezco al Partido Justicialista de La Matanza. El Partido Justicialista tiene una tradición histórica de militancia, donde yo respeto absolutamente a mis compañeros. Sí, pero yo me refiero a que sobre todo tienen experiencia, hay ¿no? dirigentes en el peronismo de La Matanza, en ese sentido, un tanto jodidos, que dicen, con 26 años le vas a dar una diputación nacional. Sabemos que la negociación política es puede así ser, también. pero te voy a decir la verdad, la mayoría de los compañeros con los que he hablado, de estos más grandes, siempre me dan muy buenas, sí, me alientan, me dan muy buenas palabras. Cuando me toca hablar en la cámara, me llaman, me dicen, che, estuviste re bien, qué bueno que pudiste decir esto. Que se sientan representados como matanceros, y para mí la verdad eso es un orgullo enorme. Seguramente va a haber cuestionamientos, pero no los va a haber conmigo por la edad sola, sino siempre hay cuestionamientos. Porque nosotros decimos siempre lo mismo, digo. No es solo por la edad, es verdad. Nosotros en una lista, ¿cuánta gente entra? 25, 30 personas, y afiliados al partido son 100.000 en nuestro distrito. Más de 100.000 tenemos afiliados al partido. Digo, cuestionamientos va a haber siempre, y compañeros o compañeras que sientan que pueden, también va a haber siempre, porque por supuesto que no soy yo la que tiene la capacidad la tienen todos los pibes y las pibas de ocupar estos espacios. Y por eso es que se nos da la oportunidad. ¿Se habla de candidatura ya en La Matanza? ¿En frente de Mira, todos, nosotros preferimos eso siempre, trabajarlo con tranquilidad. Acá el compañero debe saber muy bien también. Lo hacemos con mucha tranquilidad, somos muy orgánicos también, siempre pensamos cuáles serían nuestras propuestas o nuestras ideas, pero pensándonos en términos, por buscar una palabra, federales. Nosotros lo que preferimos siempre es que estén representadas todas nuestras localidades, eso es lo que buscamos siempre. Después la realidad es que nosotros entendemos que hoy Fernando es nuestro intendente, que Verónica es nuestra vicegobernadora, y que sea Fernando, sea Verónica, o sea, cualquier compañero de todos los que van circulando nombres, siempre y cuando sea un compañero que sepamos que va a continuar con este proyecto político, lo vamos a acompañar. Pero bueno, va por ahí la cuestión, y no está bueno hacer futurología, porque esas cosas pueden cambiar de un día para el otro, puede pasar cualquier cosa. Por eso siempre lo ponemos en potencial. Claro. Sería Fernando Espinosa el candidato. No se sabe. ¿Te quedás un ratito más? Un ratito más me quedo, ¿qué hora tenemos? 11 de la mañana. Vamos a una tanda y terminamos ya con la charla enseguida. Dale, tanda, música y venimos. 11 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Estamos charlando con Brenda Vargas Machi, diputada nacional por el Frente de Todos, representando, decimos nosotros, al Partido de La Matanza. Obviamente no es solo el Partido de La Matanza, sino la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es de aquí, es del Partido de La Matanza. Brenda, yo no coincido mucho con algo que decías vos en un tramo de la entrevista, en esto de Fernando Espinosa. Yo creo que hay cierto descontento en parte de la población con el intendente, con la intendencia, con esta gestión. Creo que se notó en las últimas elecciones y supongo que se va a notar también en las que viene. Por ejemplo, en casos de inseguridad, ¿no? Cosas que por ahí son totalmente responsabilidad del intendente y algunas que no, que lo afectan de manera indirecta. Sí, la inseguridad no es de manera directa, lo decimos siempre, es una responsabilidad de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero sí lo afecta indirectamente. Cuando uno habla de inseguridad, es como que acude rápido al representante más cercano. Es un tema que charlamos siempre con nuestros vecinos y vecinas. Está claro que uno de los temas de mayor interés de la opinión pública hoy es la seguridad. Y desde nuestro lugar y desde el municipio lo que tratamos de hacer ante ese descontento que vos planteás es, por supuesto, trabajarlo desde el espacio de servicios públicos, que es donde podemos llegar a condicionar algunas cuestiones para poder mejorar. Por ejemplo, ahora el plan de luminarias LED que estamos llevando adelante en todo el distrito tiene que ver, por supuesto, con esto de iluminar algunos sectores en donde los vecinos nos decían que esto acompañaba algunas situaciones de inseguridad. Desde nuestro lugar, también con la Guardia Urbana, donde podemos acompañar y prevenir algunas situaciones, los cordones escolares, donde acompañamos también a las escuelas. Digo, uno pensaría que en enero y febrero la escuela está cerrada, las escuelas estuvieron abiertas. En enero tuvieron colonias de verano muchas de las escuelas, y nosotros seguimos trabajando junto a los foros, junto a nuestra área de seguridad en esos corredores escolares para poder acompañar a toda la comunidad educativa. Entiendo que es una de las problemáticas que más nos afectan, no solo en La Matanza, sino creo que en todo el AMBA o el conurbano bonaerense, y por supuesto desde donde podemos hacer, hacemos. Otra de las cuestiones es el programa de obra pública que vos planteaste, que nosotros seguimos avanzando, porque vos planteás esta cuestión de descontento y a veces quizás más te lo encontrás en el sector donde, no sé, falta un asfalto. Bueno, todo esto tiene que ver probablemente con que te faltan obras, mega obras, para poder luego finalizar con el objetivo, con el gran objetivo que es ese asfalto. Yo
He visto familias o vecinos inclusive que te decían, no, me voy a morir sin el asfalto, y lo pudimos concretar el asfalto, cuando antes quizás eso no pasaba. Y todo esto tiene que ver con una planificación que genera el gobierno municipal. Porque por ahí primero había que entubar un arroyo. Por ejemplo, sí, como por ejemplo las obras de la Ferrere, digo, vos antes mencionabas el centro comercial de la Ferrere, digo, la mega obra del centro comercial de la Ferrere con la peatonal, que era una necesidad porque quienes transitamos esas calles sabemos que era un peligro que el peatón estuviera en la calle y los autos y demás. Y además de eso, el embellecimiento que genera para una ciudad que tiene también uno de los centros comerciales más grandes, diría, de la provincia. Ayer estuvo Catopodis y estuvieron con Fernando inaugurando obras también por la ruta. Estuvieron la ruta 3. Visitando exactamente la repavimentación de la ruta 3 y del Metrobús de la ruta 3, que bueno, quienes viajan en colectivo saben que estaba medio ahí. ¿Qué pasó con eso, Brenda? Lo dije creo que en el primer programa o en el segundo programa que tuvimos allá por el mes de noviembre, algo que me llamó mucho la atención. Esa obra es iniciada por el kirchnerismo, finalizada por Mauricio Macri, inaugurada por Mauricio Macri, se adjudicó de alguna manera a la obra en aquel momento, y yo decía, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo se haya roto de tal manera y tengan que hacerlo otra vez? Bueno, de hecho nosotros en su momento teníamos grandes críticas con la planificación de obra que había generado el gobierno de Macri y de Vidal, porque hasta inclusive generaba algunas inundaciones en barrios aledaños. Sí. Porque la planificación de la obra no era la correcta y de hecho cuando fue la inauguración no se estaba de acuerdo del municipio. Y ahora lo que nos estamos pudiendo hacer junto al ministro de Obras Públicas es mejorar la capacidad del hormigón que debe ser el asfalto que está en el Metrobús. La realidad es esa. Y además, por supuesto, del uso, ¿no? La cantidad de líneas de colectivos que pasan por el Metrobús de Ruta 3 es una cosa que hasta ni siquiera te alcanza el Metrobús para que vaya rápido, ¿viste? Uno pensaría que iba a acelerar, bueno. No, igual lo aceleró, Sí, por supuesto, pero bueno, seguimos entendiendo que siempre hay para mejorar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también otra de las cuestiones que generan que se mejore la calidad de vida de estos vecinos que viajaban de Virrey del Pino a, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Matanza, la creación del centro universitario en González Catán, que achica distancias, hace que la gente tenga que utilizar menos el medio de transporte, que además sabemos también que tiene sus complejidades y sus complicaciones. Y es un costo también. Es un costo, por supuesto. Por eso también hablo de accesibilidad cuando hablamos de educación. Porque nosotros cuando pensamos en educación pública no tenemos que pensar en un edificio instalado, tenemos que pensar en la accesibilidad. Por eso también se plantea este centro universitario en González Catán, porque genera accesibilidad para todo lo que es el tercer y el segundo cordón a la educación superior universitaria, así como nuestros institutos de formación docente, ¿no? Yo provengo otra de las carreras que estudié. Estudiaste publicidad, ¿no? Estuve estudiando publicidad ahora. Anteriormente estudié profesorado de ciencia política. Entonces provengo del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente 82. Tuve la posibilidad de presidir. Bravito. Presidimos ese centro de estudiantes y los compañeros de la organización siguen conduciendo el centro de estudiantes. Memo López andaba por ahí. Claro, era mi vicepresidente. Obvio, súper compañeros. Y... bueno, nada, nos tocó, por ejemplo, en aquel entonces transitar el vidalismo en la provincia de Buenos Aires y el recorte y el ajuste en la educación de que sufrió la provincia de Buenos Aires en pleno proceso de construcción de nuestro edificio, que le venían peleando, digo, es un histórica pelea del distrito y de la localidad. Y lo pudimos concluir y hoy podemos generar que haya instancias de participación política y que la política pública se acerque a la educación superior y que genere accesibilidad, que es lo importante. Hablando de ese instituto, te lo dejo como inquietud, por ahí no es específicamente tu cuestión, pero hay inseguridad en esa zona. Los chicos o la gente mayor. Porque estamos trabajando justamente en los corredores escolares con los institutos terciarios también. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Juventudes con todos los frentes estudiantiles de todos los niveles, desde lo que es secundarios, terciarios, universitarios, y con todos ellos venimos trabajando. Inclusive dentro de ese trabajo colectivo también se generó una política pública que envía kits también, lo que le decimos kits escolares, pero sería kit de librería, también para los institutos de formación docente, para de vuelta decirte que nosotros creemos que lo que hay que brindar es accesibilidad a la educación. Bien. Machi, ¿de dónde proviene tu Es de República Checa mi apellido. Yo vengo de una familia de inmigrantes, parte checa, parte gallega. Siempre vivieron en Constructora, creo que debe ser de las familias más viejas que han llegado a Constructora. Y bueno, Villa Constructora. Villa Constructora San Justo, sí.
Brenda, gracias por la visita. Por favor, a ustedes por la invitación y bueno, ojalá nos volvamos a ver, un gusto. Pronto, ojalá. Y realmente no poder hablar de todos los temas a nosotros nos genera comodidad, no incomodidades. Así que está bueno que lo podamos plantear y que lo podamos decir a nuestros vecinos, que nos genera comodidad poder hablarle a ustedes como medios locales y hablarles a ellos mediante ustedes. Gracias otra vez. Por favor. Te esperamos nuevamente. Pasaron 13 minutitos de las 11 de la mañana. Quédate hasta las 2, estamos.